Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Rincón Podcast. Hoy nuevamente toca viajar y bueno, nos ubicaremos en San Pedro y Miquelón. Este es un territorio de ultramar francés compuesto por dos islas principales conectadas por un istmo, varios islotes y ubicado a poco más de 25 kilómetros al sur de Terranova. Se trata del único territorio francés en Norteamérica, teniendo ocupación desde el siglo XVI, siendo uno de los asentamientos europeos más antiguos del continente. Parece que el término Miquelón es de origen vasco, pues fueron vascos franceses procedentes de San Juan de Luz los principales colonizadores y todos los veranos se celebra el Festival Vasco. Debido a esto se suele utilizar localmente y desde hace mucho tiempo una bandera donde se representa el barco grande Hermine, la Icurriña, bandera oficial del País Vasco y los símbolos heráldicos de Bretaña y Normandía. Para hablarnos un poco más de la historia y el estatus de este singular territorio, hoy presentamos a Fabio, francés que dirige el interesante proyecto Alternafoot. Desde 1946, San Pedro y Miquelón es un territorio francés de ultramar. Según mi visión de las cosas como francés que viven en Francia metropolitana, encuentro que San Pedro y Miquelón ha sido olvidado por Francia. Desde 2017, ningún presidente francés ha visitado el archipiélago e incluso en la vida cotidiana no se menciona a San Pedro y Miquelón, a pesar de que en el pasado el archipiélago fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, San Pedro y Miquelón es muy dependiente de Francia, ya que todos sus alimentos provienen del exterior, ya que el archipiélago es demasiado pequeño para producir sus propios alimentos. En San Pedro y Miquelón no hay un verdadero campeonato, solo varias copas que se celebran de mayo a octubre. Solo hay 3 equipos, l'AS Ilien Amateur, l'AS Saint-Pierre y l'AS Miquelonés. Como solo hay 3 equipos, todas las copas se disputan en forma de liguilla, en la que el primero se proclama campeón. El fútbol no es el deporte más popular en el archipiélago, pero es muy popular porque es presente en el archipiélago desde hace más de 100 años. Desde 2018, la Federación Francesa de Fútbol autoriza a un club de San Pedro y Miquelón a disputar la Copa de Francia. Así, al principio de la temporada se celebra un torneo de clasificación para decidir quién irá a la Francia continental a jugar la Copa de Francia. El fútbol en el territorio, con sus casi 6.000 habitantes, está oficiado por la Liga de Fútbol de San Pedro y Miquelón, entidad que forma parte de la Federación Francesa de Fútbol y que fue establecida en 1976. Desde hace unos años los clubes de este torneo se incorporaron a la Coupe de France, el torneo copero que disputan los clubes amateur y profesionales del país galo, incluidos los departamentos y territorios de ultramar. La cosa cambia en cuanto a la selección nacional. De hecho, su debut como equipo representativo apenas se dio en las ediciones 2010 y 2012 de la Coupe de l'Outre-mer, un torneo entre todos los territorios franceses de ultramar que anteriormente se jugaba 2 veces al año en la Francia metropolitana. En la primera cayeron derrotados 11-0 ante Reunión y en 3 partidos recibieron 28 tantos. Se trataba de un paso importante a pesar de los resultados. En el torneo de 2012 encajaron 50 goles en 4 partidos, aunque lograron anotar ante Guayana Francesa y Nueva Caledonia, obra de Xavier Delamere y Mathieu de Montreux. El torneo fue disuelto poco después por la propia federación y el equipo dejó de competir desde entonces, aunque hayan campeonatos en los que puedan participar, como los Juegos de las Islas. Fabio, ¿qué le espera a esta selección en términos de reconocimiento futbolístico? No está claro si San Pedro y Miquelón se unirá a la CONCACAF o a la FIFA. Desde hace varios años, San Pedro y Miquelón quiere unirse a la CONCACAF, pero en varias ocasiones sus solicitudes han sido rechazadas por razones desconocidas. No entienden esta decisión, ya que otros territorios franceses están afiliados a la CONCACAF, como Guadalupe, Martinica y la Guyana francesa.
Es más, tengo información de un amigo que trabaja para un equipo francés en el Caribe y que tuvo la oportunidad de reunirse con responsables de la CONCACAF para plantearles la cuestión. Según ellos, faltan infraestructuras como un campo de céspedes artificial, además del clima complicado y la lejanía del resto de Norteamérica. Para la FIFA es aún más complicado porque ni siquiera las regiones francesas con el mismo estatuto jurídico que San Pedro y Miquelón consiguen que la FIFA las acepte, mientras que los estados en cuestión tienen una situación futbolística mucho mejor. Desde hace unos años, junto a Groenlandia, se habían iniciado los contactos para ingresar a CONCACAF. Nada formal. El tema pandemia paralizó todo, pero ya vemos que pasa, sobre todo por un tema logístico y instalaciones. Recordar que después de la afiliación de Bonaire a CONCACAF en 2014, solo Malvinas, Saba, San Eustaquio, San Bartolomé y el conocido caso de San Pedro y Miquelón quedaron fuera del fútbol de FIFA en el continente. Todavía queda un largo camino por recorrer. Muchas gracias.